han notado, pero en todos mis videos pongo tomas poniendo gasolina. Y es que las distancias aquí en Estados Unidos son muy grandes y cada vez que usted quiere ir de un lugar a otro tiene que estar llenando el tanque del carro. Ya que el video de Walmart estuvo muy interesante, también amerita saber cómo hacen los latinos para poder tener un pedacito de su cultura, de su gastronomía aquí en un país como Estados Unidos. Cómo hacen para conseguir ciertos ingredientes. Y es que atrás mío tengo un supermercado que tiene ese tipo de alimentos. Tiene productos que no son comunes encontrar en un Walmart, que no son comunes de encontrar en un Kroger y en ese tipo de cadenas de supermercados que son tan famosas aquí en Estados Unidos, no solo para latinos, sino también para asiáticos. Pero antes vamos a comernos unas empanaditas venezolanas. Mucha salsa. Quema. Ahora sí, ya con el estómago lleno, estamos listos para ir a ver qué nos da este supermercado. Estos parqueos que son enormes, tienen que hacer amplios los parqueos. Ya desde que entramos el olor del lugar es completamente diferente al de un Walmart, total. Ya huele como a carne, a verdura, fruta. Ok, empecemos por conocer cuál es la temática de este supermercado. Podemos ver de que de aquel pasillo tenemos comida europea, esta no sé qué es. Aquí tenemos comida sudamericana y también mexicana, argentina. De ese lado no sé. Por acá más comida, ingredientes mexicanos. Bastante comida asiática por aquí, China, Corea, Japón. Aquella no sé cuál es. Y voy a empezar por el lado de la comida asiática. Y desde aquí ya se pueden ver los productos que incluso están en el idioma, porque son productos nativos. No sé qué es esto. Como algún tipo de chocolate, no sé. Yo no sé qué idioma es ese, si es coreano, si es japonés. Bueno, japonés no creo, pero todos los productos de aquí y rondan precios de $12, $5, $6. Ravioli, son raviolis. Aquí tenemos arroz para el sushi también. Algo bastante extraño. Luego de que están los congelados acá, como en los pasillos asiáticos, también está a la par están los papel higiénico y todos son de lo mismo. Si no estoy mal, este supermercado internacional pues obviamente basa sus productos dependiendo de la cantidad de población que exista en la región. Por lo que sí estoy viendo, hay demasiado tipo de comida asiática. Y pues sé que vamos a ver más latino. Hay demasiada comida asiática. Tampico, yo conozco Tampico, pero no sé si será lo mismo de Costa Rica. Esto que ven acá, que son los tipos de leche, de cremas. Acá también que son cremas y les dicen creamer. Son lo mismo de cualquier supermercado. Entonces, en lo que son las leches no le veo nada en especial. Aquí vean las natillas. Bueno, les dicen crema, pero esto es natilla. Y hay crema guatemalteca, salvadoreña, hondureña, salvadoreña igual. Y tienen un precio entre los $4.99 y los $5.39. También cremas mexicanas y estadounidenses. Y lo mismo, $4.39. Esto que tengo en mis manos vienen perfectos, ¿saben? Aquí hay, no sé si se puede como ver bien el platanito ya cortado. Usted tiene que ponerle plátano maduro a todas las comidas. Tequeños, si yo no me equivoco, los tequeños son venezolanos, listos para freír.
estamos en el lado donde hay, si no me equivoco, Guatemala, Honduras, México, y ya hasta el idioma empieza a cambiar, ya arroz con frijoles negros. Sí, pero ¿qué? ¿Se le echa agua y...? Bueno, esto parece ser como un tipo gallo pinto. ¿Será lo mismo? Vean. Es como un arroz y frijoles precocido. Esto literalmente es como ponerle agua y ya está listo. $10 vale esto, para que se vayan dando una idea de los precios que tienen que pagar las personas que viven aquí en Estados Unidos y quieren tener productos de su país. Masa, perdón, esto es masa. Y esto vale $7. La maicena para los atoles tiene un valor de $3.39. Hay churros instantáneos. Todo lo que son sazonadores, condimentos, ajo en polvo, todo esto tiene un valor. Vamos a ver, por ejemplo, es cebolla. Esta cebolla en polvo, $9.59, que esto es alrededor de 5,000 colones. Bastante elevado. Pues obviamente tienen que pagar toda la importación al país. Vean lo que tenemos aquí. Galletas Chiquis. Tiene un valor de $3.69. Esto no está tan distinto. Para el caldito de pollo Maggi, cubitos para el caldo de pollo Maggi. Lo que no veo son como sopas Maggi tampoco. Una de las cosas que siempre podemos ver es que cuando tenemos familiares que viven en Estados Unidos y tienen visitas desde su país de origen, siempre piden algunos tipos de alimentos que aquí evidentemente en Estados Unidos o son muy caros o no encuentran del todo. Acabo de ver una escena bastante curiosa, y es que en este lado que hay chips asiáticos y todo eso, me imagino que hay bastantes personas que se ponen muy felices al poder encontrar productos que vean en sus países y que aquí normalmente no los pueden encontrar. Vi una muchacha que venía y logró encontrar, me imagino que algo que hace mucho tiempo no veía, y se puso muy feliz. Para ser sincero, no he encontrado tanto producto costarricense acá, la verdad. Aquí está la sopa Maggi. ¿Cuánto valen? $1.99. Y lo que tanto andamos buscando, salsa Lizano. Esta botellita de salsa Lizano, que es de 280 mililitros, $3.99. Y esta, que son 625, cuesta $5.29, como 3,000 colones más o menos. Tenemos aquí enlatados de todo tipo, chipotles, salsa verde, pinto beans. Tenemos acá enlatados a marca Ducal, de los que podemos encontrar normalmente allá en Costa Rica. ¿Qué es esto? Es mate. Obviamente tenía que haber mate del River. Y también tienen tacitas de mate. Ahora sí, ya les he enseñado como bastantes productos. En Costa Rica usted sabe que la fruta y la verdura no falta, gracias a Dios. Entonces vamos a ver cuánto cuestan acá, porque mucha de la verdura y fruta que hay en este país es importada de países centroamericanos como Costa Rica. Y hay todo tipo de carne, porque como es un mercado internacional, pues hay distintos tipos de cortes y de partes de los animales que comen otras culturas. Venden mandarinas empacadas y son bastante pequeñas. Esto no sé qué es. Esto tampoco sé qué es. Esto, aguacate. Un aguacate, $1.79. Un aguacate, $1.79. La lechuga viene empacada de una manera particular, no viene suelta. Estos son naranjitas y valen $3.99. Pero bueno, en general ya pudimos ver cómo es para los latinos y para las otras culturas
poder conseguir productos que en su país eran normales, pero aquí en Estados Unidos no lo son. Y ellos recurren a lugares como estos en búsqueda de ese tipo de productos, como ya les dije, para lograr tener un poquito de sus propias culturas acá en su diario vivir. Y bueno, así es como terminamos. Nos vemos en otro video.